Buenas noches. Nos encontramos hoy reunidos para hablar sobre este estereotipo decidimos indagar desde la perspectiva de México y Colombia, esta idea de que todos somos narcos y cómo este estereotipo ha llevado a afectar a nuestras culturas y sociedades a través de los años y pues que todavía es una problemática que está afectándonos ahora. Nuestro grupo de conversatorio está compuesto por Sofía Cortés, Juan Andrés Ardila, Regina Bautista, Juanita Martínez y yo, Aiko Hilkinger. Bueno, vamos a comenzar con qué es un estereotipo. Pues según Stuart Hall, un estereotipo se forma como a través de esta idea de la simplificación del otro, que crea como una idea simplificada y generalizada sobre un grupo de personas. Esto que lleva a no reflejar su diversidad real, ya que formamos como estos prejuicios desde el no estar informados y creamos una superioridad frente a una cultura ajena que no se asimila a la nuestra. Entonces, para lograr romper estos estereotipos, es necesario el diálogo y el intercambio de símbolos y significativos entre culturas y entre sociedades, ya que a través de conocer la realidad del otro podemos llegar a entenderlo desde como una diferencia para llegar a la similitud. Bueno, entonces nosotros llegamos a este tema ya que el narcotráfico ha sido una coyuntura muy importante en las historias de México y Colombia, que ha dejado no solo una marca cultural, sino que también como una marca en cómo el resto del mundo nos entiende y se relaciona y comunica sobre y con nosotros. Entonces, ese estereotipo de que pues todos los mexicanos y todos los colombianos son narcos ha casi que permeado esta idea resonante de violencia e inseguridad sobre nosotros como cultura y ha llevado a que la idea de cómo somos nosotros por fuera de nuestros países eh, cambie como o distorsione la realidad de quiénes somos. Entonces, a través de nuestra investigación, quisimos comparar y contrastar las experiencias de esos dos países frente al estereotipo, pero no solamente desde cómo se construye, sino que también cómo ha afectado a la cultura, la reputación y también los actores responsables de difundir estos discursos a través del entretenimiento y también la apropiación de la memoria cultural. Entonces, comenzamos. Pues el estereotipo del narcotráfico en México, más que nada, se representa en los narcocorridos, ya que aquí en México se escuchan mucho los corridos y pues predominan mucho estos. Un ejemplo es el de Aerolínea Carrillo, que es para El Señor de los Cielos, entre otros más, ¿no? También pues los buchones, que son como los narcos, por así decirlo, pues que usan de que ropa muy lujosa, ya sabe que Gucci, Louis Vuitton, y todo de que en grande, en gigante. Y pues también las fiestotas que tienen, tipo las hijas de los narcos, las fiestononas que les hacen, que llevan de que a grupo firme, que tienen sus 1000 pasteles, y pues, o sea, son fiestas de millones. Y pues también, pues todo tipo con la frontera de Estados Unidos, todo el problema que pasó con el Chapo. Entonces, por eso siento que México está como muy estereotipado al narcotráfico, ya que todo va como en los corridos, películas, series, todo eso. Bueno, en el caso de Colombia sucede algo un poco como similar, pero que está muy orientado pues a un hecho muy puntual histórico que es el tema de Pablo Escobar. Como que la existencia de este hombre es yo creo que lo que más ha marcado esta narcocultura en el país y este imaginario del colombiano estereotipado como narco en el exterior. Entonces es muy común estar hablando con una persona de Norteamérica o de Europa y que tú le mencionas que eres de Colombia y su respuesta es como, oh, Pablo Escobar. O sea, como que está demasiado marcado este tema por esta iconografía alrededor de Pablo Escobar, ya que hoy en día no solo es su referente histórico, sino que de por sí es como un imaginario de dinero, un imaginario de poder e incluso como que uno va por fuera
y hay personas que lo idolatran, ¿no? Tienen camisas con él, merchandising con él, y eso también se ve mucho en Colombia, sobre todo en Medellín, que se le idolatra bastante a esta figura, como que existente. Y por otra parte también está como el tema de esta figura machista, esta figura que tiene como este nivel de superioridad, este nivel de como mandato por encima de la mujer, que viene muy de esta época, precisamente por el dominio que se tiene económico, pues eso subyace al dominio que se tiene como de la propia pareja o el propio género. También como este concepto del dueño, del patrón, está muy impregnado en la cultura colombiana, como de que se hable de que el duro es el patrón, por ende el duro es el narco. Entonces es como que un peso un poco similar. Y esta figura de la mujer también, como la narcoestética que se ha creado alrededor de que en la época, pues de la época, obviamente todavía hay narcotráfico, pero en esta época de los 90 donde se vio mucho más, que fue como este boom del narcotráfico en Colombia, el hecho de la mujer operada, el hecho de la mujer como que el narco le pagaba para los senos, que está perfectamente retratado en novelas como si dijeran No hay paraíso, Las muñecas de la mafia, como que es algo también que se marca. Y el tema de este concepto de lavaperros, del chico gamín, pandillero, que quiere salir de el barrio bajo el discurso de que algún día va a poder ser ese dueño, ese patrón, ese duro que ha conocido en sus entornos. Entramos a de dónde y cómo surgen estas formas de estereotipos populares en cada país. En México, bueno, surgen históricamente de la experiencia real del narcotráfico, de la violencia territorial, los cárteles, la corrupción gubernamental. Los medios de comunicación y la producción audiovisual también influyen mucho en esta, y la música. Por ejemplo, históricamente, la violencia en Ciudad Juárez, un ejemplo, durante los años 2008-2012 más o menos, donde la lucha entre los cárteles del narcotráfico, principalmente el de Juárez y el de Sinaloa, provocó miles de asesinatos y desapariciones, y eso refleja la territorialidad, por así decirlo, de la guerra entre cárteles y la corrupción que permitió operar entre estos grupos. Y por un ejemplo de los medios de comunicación y de las producciones audiovisuales, yo creo que sería la serie El Chapo, que está en Netflix, que dramatiza horrible la vida de Joaquín El Chapo Guzmán y muestra escapes espectaculares y conflictos internos de cárteles, y aunque está basada en hechos reales, exagera ciertos eventos para generar como un mayor impacto. Y por ejemplo, en la música, obviamente vienen los narcocorridos. Por ejemplo, El Azul, que es dedicado a Juan José Esparragosa, creo, que pues su alias es El Azul. Ese narcocorrido como que te cuenta hazañas del narcotráfico que combinan con hechos reales de su vida y con elementos ficticios para crear una narrativa épica como de lo que haya sucedido en memoria colectiva de ciertas regiones de México. Aquí en Colombia nos podemos basar básicamente en el pasado histórico que tenemos con el conflicto armado. Muchos de los grupos paramilitares que han existido o existen dentro del país surgieron desde la década de los 60, 70, grupos como el ELN, el 19, quienes influenciados en un principio por una lucha de partidos o algo más político, se terminó derivando en algo mucho más violento de lo que en un principio uno podría imaginar, al menos desde manera externa. Nosotros, al menos, ya tenemos un contexto grandísimo de muchísimos años donde este conflicto y el narcotráfico se han visto muy relacionados a lo largo de los años con distintas figuras reconocibles que ya se han ido mencionando y seguramente iremos mencionando durante esta presentación. Y a partir de esto se construye una memoria cultural colombiana de en la literatura, novelas como Pablo Escobar, El Patrón del Mal, que la pueden encontrar en Netflix, o series como Narcos, terminan siendo
factor cultural más reconocible que se tiene de Colombia en el exterior, a diferencia de otras cosas como, no sé, café o el deporte, en donde también nos destacamos bastante, pero como ya bien lo dijo mi compañera, apenas llegamos a un aeropuerto, al ver el pasaporte colombiano, lo primero que se les va a venir a la mente es seguramente Pablo Escobar. Así que pues ese es el efecto que ha creado este consumo cultural dentro de eh, México y Colombia. No, no hemos podido cambiarlo hasta el momento. Bueno, como ya hablamos un poquito de esto, esas son algunas como de las formas típicas y prácticas de representación que se resaltan para la representación de este fenómeno estereotipo que escogimos. Especialmente queríamos resaltar las producciones internacionales de esta memoria colectiva, ya que casi que se está recreando una versión de eventos a través del lente de exterior a nuestros países, específicamente a través de, en este caso, Narcos, que es una serie estadounidense coproducción en Colombia y en México, pero igual es a través del lente estadounidense, ya que hablamos de los narcocorridos, específicamente en México, y también este estilo de vida como ostentoso, como flashy, de show, que se relaciona mucho eh, con este tipo de personaje y ahora que se ha convertido más como una tendencia de moda y un estilo como de vida también. ¿Por qué ocurre este fenómeno de esta forma, chicos? Pues este fenómeno ocurre más que nada, pues porque, o sea, a la gente le llama mucho la atención, o sea, a la gente le gusta como ese morbo de ver como la acción de los narcos, o sea, qué va a pasar de que con los policías, o sea, cómo van a de que transmitir todo su estilo de vida, pues también les causa como esa emoción. También ocurre porque las narrativas mediáticas tienen incentivos comerciales. Cuanto más impactante, violento o espectacular, más audiencia, lo que significa más ingresos, entonces exageran ciertos elementos. O sea, por eso lo que decía Sofía, que cómo dramatizaban y victimizaban tanto en la serie al Chapo, o sea, cómo lo hacían pasar de que todo lo dramático para que a él lo vieras como alguien bueno, por así decirlo. Bueno, en el caso de Colombia sucede algo y es que a raíz como de esta idealización de la vida narco, como que no solo se encuentra por fuera del país, tipo si se va a otro lugar como que se habla, sino que dentro de nuestro propio país es un estándar de vida, o sea, se volvió algo aspiracional para muchas personas esta forma de vida y se confunde muchas veces, o bueno, de todos modos, digamos que puede llamarse como memoria cultural porque es algo que marcó evidentemente el país, pero ya pasa de ser memoria cultural a ser una sobreidentificación de este ideal. Por ende, el colombiano también asume a Colombia como un narcopaís, como un país que se fundamenta a raíz del narcotráfico. Entonces, como que es algo que se ha impregnado también dentro de la misma Colombia y de ese mismo modo, habiendo como tanta migración de colombianos a otros lugares, como que asimismo se traslada de cierto modo este pensamiento respecto a nuestra nacionalidad. Por otra parte, también el desplazamiento forzado de las personas del campo a causa del conflicto armado ha sido algo que ha como que trasladado esta problemática de lo rural a lo urbano y del urbano a lo rural, viceversa, por el tema de que son personas que claramente han encontrado también este imaginario como una salida de su propia problemática, uno, o dos, víctimas de la propia problemática. Entonces son como dos formas en las que se puede encasillar este problema y el por qué se replica y se replica y se replica y es como que interminable el tema del conflicto entre ruralidad y urbanización a raíz del narco. Y también el tema de la idealización de esto desde el entretenimiento, que pues es como lo que ya hemos venido hablando todas estas semanas y como que reforzamos hoy al comunicarlo aquí. Y es, sí, esta forma en la que se replica a través del cine, a través de las novelas y como demás formas de entretenimiento masivo. ¿Cómo contribuyen los estereotipos de mantenimiento del ordenamiento social? En México,
Los estereotipos del narcotráfico ayudan a construir una narrativa en la que el Estado es visto como la autoridad legítima y salvadora. Se presenta al narcotraficante como amenaza que solo el Estado puede combatir, lo que justifica intervenciones de seguridad fuerte, militarización y leyes duras. Un ejemplo de este podría ser el gobierno de Felipe Calderón del 2006 a 2011, que se lanzó la guerra contra el narcotráfico, en la que los medios y discursos oficiales presentaban a los cárteles como una amenaza absoluta que solo el Estado podía controlar. Esto justificó la militarización de la seguridad pública y la intervención de fuerzas federales en estados como Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Por otro lado, también generan un sentido de nosotros versus ellos, donde los narcotraficantes están del lado del mal, la criminalidad, ilegalidad, etcétera, y los ciudadanos cumplidores del bien, lo legal y lo moral. Y esto ayuda a estabilizar los roles sociales de víctimas, criminales y autoridades. Un ejemplo de este podría ser las películas y series como Miss Bala, que se grabó en 2011 en México, o en reportajes sobre la violencia, por ejemplo en Tamaulipas, en donde los narcotraficantes se presentan como villanos despiadados, mientras que los ciudadanos comunes, víctimas de extorsión y secuestro, y aparecen inocentes y moralmente rectos. Esto refuerza la idea de que la sociedad normal cumple la ley y los criminales son lo otro, legitimando la jerarquía social y los roles de víctima y agresor. En Colombia, la villanización del colombiano desde el extranjero y En Colombia, la villanización del colombiano desde el extranjero y la movilización de los discursos de odio y xenofobia se ven vistos como en el ejemplo que ya les mencioné del aeropuerto. Tú vas a un aeropuerto de casi cualquier país del mundo y al mostrar tu pasaporte van a pensar, esta persona puede traer drogas, puede traer armas, puede venirse a quedar de ilegal. Entonces, pues siempre va a haber muchas trabas a la hora de intentar entrar a nuestro país lastimos. Se tiene esta idea en un constructo social alrededor del mundo, pero es algo con lo que día a día pues pasamos, principalmente en ese tipo de situaciones, llegar a otro país. La villanización del narco como enemigo para unificar a la nación desde el inicio del odio hacia un enemigo común se ha visto en Colombia para llegar al cese de armas o la desmovilización de algunas personas que pues estaban justamente en estas guerrillas, las cuales algunas han cesado sus operaciones, otras pues, tienen sus conflictos ahí, pero desde el que se firmó el acuerdo de paz en el año 2016 se ha visto una circulación menor de este tipo de grupos dentro del país. La propuesta ética entre las clases bajas más afectadas por el discurso de violencia como o apropiación del estereotipo social. Se ve más que todo en, pues sí, el imaginario que tiene la gente sobre Colombia, más que todo por justamente las series que ya mencionamos, como Narcos o Pablo Escobar. En esta, no vivimos en una utopía en la que no tenemos violencia, pero digamos que esta exageración que se tiene de parte del extranjero viendo a Colombia, pues ya está un poco retrógrada, por decirlo así. No vivimos en la misma época en la que nuestros papás no podían salir al parque a jugar, pero pues obviamente tampoco vivimos en una sociedad donde pues no tienes el miedo de que sales a la calle y te van a robar, pero no es como que eso no pasa en países del primer mundo, así que es un estereotipo el cual pues ha ido cambiando a lo largo de los años. Sin embargo, el pensamiento que han tenido las personas no ha cambiado del todo. También en el uso de violencia para transformarse de victimado a defensor se puede eh, ver justamente en las personas que en este momento están tratando de llevar una vida después de ser movilizados. Bueno, entonces nuestra conclusión de todas nuestras conversaciones que hemos tenido en las últimas semanas y todas como las experiencias que hemos compartido sobre nuestros países nos han llevado a este punto clave de que hemos notado que se ha estado distanciando este discurso de las víctimas, las personas que de verdad están sufriendo el conflicto armado y todas las guerras contra las drogas y también esta cultura narco en nuestros respectivos países. Entonces, hemos visto que estas narrativas han cambiado desde cómo podemos impulsar las historias y
a las víctimas de este conflicto hacia como, como un sensacionalismo de casi que ese estereotipo por como estilo de vida, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo cómo se ha apropiado el estereotipo en la cultura popular, especialmente pues en Colombia, casi que para aspirar a ser este tipo de persona con este tipo de poder, mientras que la realidad del estereotipo que se está intentando ocultar o que se está casi que desconectando es que en ambos países todavía tenemos unas cifras muy altas de desaparecidos, de desplazados, de secuestrados y de muertos por estos conflictos, ¿no es cierto? Entonces, todo este discurso nos lleva a que si continuamos impulsando estos estereotipos, si continuamos diciendo o casi que relacionándonos con esta idea de que pues todos los mexicanos o todos los colombianos son narcos, estamos siguiendo este impulso de estos discursos que llevan a violencia, que llevan a inseguridad y que llevan a xenofobia. Violencia interna, ya que se continúan teniendo estos problemas internos en los países de que se propaga esta violencia en contra a la mujer, en contra a la persona diversa, en contra a todas las personas que están siendo afectadas directa o indirectamente por este conflicto, pero también en la inseguridad, ya que si seguimos este discurso de que nos estamos conectando con esta idealización de la cultura narco, pues estamos creando inseguridad en nosotros, en nuestra cultura, pero también en la inseguridad de cómo las personas por fuera de nuestros países nos entienden como nación y como sociedad. Y por último, pues la xenofobia que nos lleva a que los discursos de odio en contra de nuestras naciones y nosotros como colombianos, como mexicanos o como latinoamericanos, por estas ideas erróneas que tenemos sobre quiénes somos o que tienen las personas por fuera de nuestros países de quiénes somos por el estereotipo que se crea. Para terminar, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por haber visto este conversatorio y esperamos que podamos discutir más sobre los estereotipos, específicamente ese estereotipo narco y qué tanto afecta a nuestros respectivos países y comunidades y también encontrar soluciones y formas en las que podamos casi que romper ese estereotipo y casi que, como, no sé, revitalizar la idea de cómo y quiénes somos afuera de esta visión como pequeña y errónea de nuestras naciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. 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 ¡Yay!